Buenas tardes a todos en 360 grados. Aquí estamos como todos los días a las 4 de la tarde, en el caso nuestro como el llanero solitario, porque nuestro compañero Freddy Sandoval está de vacaciones y nuestro compañero Oscar Medina tiene compromisos profesionales, es decir, que estaremos con ustedes en la próxima hora dándole una visión en 360 grados a las informaciones que han ocupado las primeras planas de los periódicos, tanto nacionales como internacionales. Y claro, la noticia central en el día de hoy es que la ley que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución de la República Dominicana, pues ya es un hecho. Consumatum est, como dijo el Señor Jesús en el Gólgota. Primero aprobada a unanimidad en el Senado de la República la semana pasada y en el día de hoy, en una reunión masiva de los diputados, fue prácticamente toda la matrícula de la Cámara de Diputados, con muy pocas excepciones, fue aprobada por amplia mayoría la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora con el voto afirmativo de 3 partidos. Todos los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, los diputados del PRD y los diputados del Partido Reformista Social Cristiano. Esto suma 148 diputados de una matrícula de 180. El resto, 38 diputados del Partido Revolucionario Moderno, votaron en contra. Y hay varias pinceladas que creemos que sería bueno analizar en cuanto a este tema. En primer lugar, que quien abre el tema de la reelección es la misma persona que la cerró. Porque recordemos que para la modificación constitucional del año 2010, quien obliga a que, por lo que él llamaba una posición de principios heredada de su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, que según el actual presidente del PRD, históricamente se opuso a la reelección consecutiva de los presidentes en la República Dominicana, quien obliga a eso es Miguel Vargas. Fue Miguel Vargas quien se opuso a la propuesta original que había en la reforma constitucional del año 2010, que fue la que surgió del consenso sobre el cual se trabajó esa constitución, ese proyecto que posteriormente se aprobó, el que obligó a la firma de un pacto con el entonces presidente Leonel Fernández para que se prohibiera la reelección consecutiva en la República Dominicana. Pues en el día de hoy, quien garantiza los votos de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, o ironías de la vida, es el mismo Miguel Vargas, quien solamente 5 años después de haber forzado, o 6 años después, porque esto fue aprobado en el 2009, aunque fue promulgada el 26 de enero del año 2010. O ironías de la vida, volvemos a decir. La misma persona que planteó que por asunto de principios no debía estar en la Constitución del año 2010 la reelección consecutiva, es la persona que tiene la llave, porque era el que tenía la llave, para abrir el espacio hacia una reforma constitucional que es prácticamente un hecho después de lo que hemos visto tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. En mi caso personal, cuando estaban aprobando esta ley, yo escuché la carcajada de Joaquín Balaguer desde el más allá, porque lo cierto es que todos los que se oponían de una forma rabiosa, cuando nosotros nos iniciamos en la carrera política por allá por el año 1985 y posterior a esto, en las sucesivas
los sucesivos planteamientos de reelección del presidente Joaquín Balaguer, bueno, al final ya todos somos iguales, como le dije hace un rato a mi amigo Oscar Medina. Todos somos iguales. Nadie tiene como principio el concepto de no reelección. El Partido Reformista Social Cristiano ha sido tradicional en sostener el reeleccionismo. Probablemente es el más coherente de todos. El Partido de la Liberación Dominicana, que se planteaba la no reelección, bueno, ya asumió la reelección en el año 2008 y parece que la va a asumir para el año 2016. O sea que el concepto inmutable del no reeleccionismo ya pasó. El PRD de las siglas, dirigido por Miguel Vargas, que en un momento determinado planteó que esto era un asunto de principios y de que a pesar de que había participado en un proceso de reelección, esto era lo que había llevado a su partido a 5 derrotas consecutivas, bueno, en el día de hoy hay que hacia atrás, y el diputado de Asua, que es el vocero, Rudy González, el vocero del PRD en la Cámara de Diputados, bueno, justificó el voto del PRD, bienvenido sea al club. Y en el caso del PRM, estos que tienen entre sus filas a Hipólito Mejía, bajo ningún concepto pueden sostener el antirreeleccionismo como una doctrina que no va a cambiar. En definitiva, nos hubiéramos ahorrado todos estos meses de lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana, de discusiones interminables sobre la reforma constitucional, si Miguel Vargas desde el principio hubiera transparentado cuál era su posición y que le estaba dispuesto a apoyar la reforma de la Constitución, y entonces había esta unidad de criterio entre los partidos principales del sistema de la República Dominicana, el sistema de partidos políticos, porque estamos hablando de los 3 partidos fundacionales de este sistema de partidos, del PRD, que es el más antiguo de todos, fundado en los años 30 en la dictadura de Trujillo, el Partido de la Liberación Dominicana, un desprendimiento del PRD en el año 1973, y el Partido Reformista Social Cristiano, que fue fundado en el año 1964 y que es el que ha gobernado más tiempo durante la historia de esta democracia que tenemos todavía en desarrollo. Es decir, que ya pasemos página al tema de reelección, no reelección, y el tema de la reforma constitucional, que fue el centro de la discusión política en la República Dominicana en los últimos meses, y sobre todo el motivo de división y de confrontación del PLD, que ha quedado definitivamente dividido en 2 facciones, que ahora tendrán que comenzar a ponerse de acuerdo de algún modo para poder intentar reconstruir lo que es ese partido. Bueno, ya hoy le podemos pasar página, porque ahora esta ley, porque ya es una ley aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no la puede vetar. Es decir, que en los próximos 15 días debe ser promulgada, y esta promulgación entonces hará la convocatoria a la Asamblea Revisora de la Constitución, que se abocará a modificar un solo artículo, que es el artículo que dice expresamente que un presidente en ejercicio no puede presentarse a un nuevo mandato consecutivo. Esto será modificado según el proyecto, aunque la Asamblea Revisora es soberana en este sentido. Lo que no puede es abocarse a modificar algún otro tipo de artículo que no está incluido en la ley, pero sí puede discutir el tema de cuál va a ser el texto definitivo, pero el propuesto es, que aparentemente será el que tendrá que ser aprobado, es que el actual presidente tendrá la oportunidad de presentarse como candidato en las elecciones del año 2016 y nunca más. Y ya en el año 2016 tendrán que venir otros candidatos en los partidos principales del sistema.
Esta es ya la reforma constitucional, esto es un hecho. Ya nos imaginamos que a más tardar a fines de la semana que viene, el texto constitucional ya estará reformado y podremos entonces dedicarnos a otro tipo de discusiones y a otro tipo de situaciones, porque la verdad es que el tema de la reforma constitucional, no sé a ustedes, pero a nosotros, a mí en lo particular ya me tiene cansado, porque es lo mismo y es un tema muy de abogados, y aquí hemos escuchado y visto de todo en cuanto a este tema. Y las consecuencias de esta reforma creo que es lo importante en el análisis. Lo primero es que Balaguer tenía razón, y tengo que mencionarlo otra vez. La Constitución es simplemente un pedazo de papel que puede ser modificado, porque en su texto está el método para su modificación. Y no es un tema de peyorativo, es un pedazo de papel. Es un librito de papel cuya escritura, cuyas letras pueden ser modificadas en cualquier momento. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político, esto tendrá un efecto. ¿Cuál es el efecto que tendrá desde el punto de vista político? No hay duda de que para las elecciones del año 2016 esto obligará a la construcción de dos bloques, que era lo que nosotros planteábamos durante muchísimo tiempo, de que el sistema político más avanzado de toda América Latina, que es el sistema político chileno, la democracia chilena, se construye alrededor de dos bloques que se enfrentan elección tras elección. Un bloque de centroizquierda, donde está el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que es un partido de centro, partido similar al Partido Reformista o a la Unión Demócrata Cristiana en la República Dominicana, a los que estamos convencidos de que el humanismo cristiano es la vía de solución de la exclusión y el abandono que tienen grandes grupos poblacionales en estos países, y un bloque de centro derecha donde están los pinochetistas, está la UDI, está una cantidad de organizaciones, sobre todo que asumen el concepto económico del neoliberalismo como forma de desarrollo de Chile. Estos dos bloques son los que se enfrentan elección tras elección. En Chile no hay reelección consecutiva. En Chile usted puede volver después de un ejercicio de 4 años, como hizo por ejemplo el actual presidente Michelle Bachelet, y nosotros planteamos que eso era lo saludable para la democracia dominicana durante bastante tiempo, combatidos en todos los frentes. Pues ahora parece que el resultado de esta reforma constitucional será la creación de dos bloques, porque el que vaya solo perdió. Si se conforma, como pareciera que podría ser, un bloque en el cual esté incluido el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista y el bloque progresista, no hay dudas de que a los que se planteen una postura opositora, esto los obligará a la construcción de un bloque alternativo. Un bloque alternativo que, por lo menos en este momento, se ve que podría alinearse alrededor de la figura del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y otras fuerzas que han adversado durante todos estos años a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, todo esto tendrá consecuencias a lo interno de cada uno de estos partidos y tendrá que haber una redistribución del caudal político de cada uno de ellos. Porque en política, a pesar de la simpatía que usted pueda tener en el electorado en un momento determinado, cualquiera puede ganarle unas elecciones. En este momento se vería que un bloque conformado por los 3 partidos fundacionales del sistema, que es lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional, sería imbatible para las elecciones del año 2016. Ahora, la política es una ciencia social. A pesar de que las matemáticas se usan para tener estadísticas y tratar de avisorar lo que es el futuro en cuanto a la actividad política, no es una ciencia exacta. Y todo esto dependerá
de la forma primero en que se puedan restañar las heridas que existen y son innegables dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana ha quedado dividido en dos grupos en esta etapa, en esta lucha. En el día de hoy, por ejemplo, el diputado de Asua, Víctor Sánchez, renunció a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana y renunció a el espacio que le corresponde en las candidaturas reservadas por el pacto de Danilo Medina y Leonel Fernández a lo interno de ese partido, es decir, él no va a volver a ser diputado. Y renunció a la membresía del PLD como protesta por la forma en que se aprobó la reforma constitucional. No hay dudas también de que tendría que avenirse a una cantidad de reuniones, encuentros que vuelvan a reconstruir en algo lo que es la lastimada unidad partidaria del Partido de la Liberación Dominicana. Porque si había un partido que era virgen en el tema de hacer pública lo que eran sus contradicciones, pues el PLD perdió la virginidad. En este proceso el PLD perdió la virginidad y frente a la discusión o al planteamiento del doctor Euclides Gutiérrez Félix, en el sentido de que este país no soportaba dos PRD, o sea, porque el PLD que fundó Juan Bosch es la negación dialéctica del PRD de Peña Gómez, y teóricamente y conceptualmente así lo explica el profesor Juan Bosch en numerosas entrevistas y numerosos artículos escritos en el órgano oficial del PLD. El PLD surge como la negación del PRD. Bueno, Euclides Gutiérrez, que es miembro fundador de ese partido, decía que en el país no cabían dos PRD. Bueno, lo que vimos es surgir ahora tres PRD. No dos PRD, tres PRD. El PLD con una práctica interna similar a del PRD, el PRD que está presidido por Miguel Vargas y el PRM, donde están figuras tan señeras como Hipólito Mejía, Ramón Alburquerque, Milagros Ortiz, etc. O sea, no dos, ahora tenemos tres. Entonces, en el tema del PLD, no hay dudas de que la dirección de ese partido tiene como tarea, a nuestro juicio, inmediata, tratar de restañar las heridas, o sea, de suturar las heridas que han surgido después de estos problemas internos que han afectado al Partido de la Liberación Dominicana. En el caso nuestro, en lo personal, nos opusimos siempre a la reforma constitucional. No porque somos antireeleccionistas, todo lo contrario. O sea, ningún reformista balaguerista puede ser antireeleccionista. Sería negarse a sí mismo. Sino, y nosotros lo decimos con mucha responsabilidad, por el trato desconsiderado que nosotros entendíamos que se le estaba dando a un amigo que ha sido consecuente con nosotros y con nuestra familia. Y siempre lo haré. Siempre saldré a dar la cara por los que son mis amigos, porque como dice un gran amigo mío, mis amigos los escojo yo, nadie me los escoge. Entonces, en este caso, creo que realinear las fuerzas de centro izquierda que encabeza el partido hegemónico que está en el gobierno y que ha logrado 5 victorias consecutivas, que es el PLD, es una tarea de primer orden. Sobre todo porque no hay dudas de que el pacto que firmaron Leonel y Danilo incluye cláusulas que son antidemocráticas. Y esas cláusulas antidemocráticas que organizan unas elecciones internas para candidaturas que no van a poder ser, eso tendrá que ser un escenario de una amplia discusión del liderazgo principal del PLD, porque hay muchos dirigentes en desarrollo de ese partido y de otros partidos de fuerzas políticas aliadas al Partido de la Liberación Dominicana que aparentemente van a ir unidas, que necesitan un espacio,
necesitan espacio para demostrar su valía y necesitan un espacio para demostrar que el trabajo es reconocido en sus organizaciones políticas. Por el lado del PRM, nosotros creemos que habrá también una gran alianza de estas fuerzas opositoras, todas alrededor del Partido Revolucionario Moderno, porque la física nos enseña que toda acción trae una reacción. A la acción de unidad del PRD institucional, ¿qué es lo que aparenta va a ocurrir? Porque este pacto que se da en el Congreso de la Nación, a pesar de que el vocero de los diputados PRDistas anuncia que hay conversaciones, él mismo confiesa que esto no le ha sido ratificado por el presidente del PRD, Miguel Vargas. O sea que todavía son términos que no se conocen, pero si este pacto se da, no hay dudas de que esto va a obligar al resto de los partidos que están en la oposición al PLD a aliarse, y de todos el candidato que pareciera que podría encabezar esa boleta es el señor Luis Abinader. Ese es el escenario político que hay en la República Dominicana. Creo que queda definido muchas cosas en esta semana, desde la semana pasada, a partir del discurso del presidente Leonel Fernández el pasado lunes. Posterior a esto, la aprobación el martes, todo ha ocurrido muy rápidamente, en solamente 8 días, la aprobación el martes de la reforma, de la ley de reforma en el Senado de la República en una lectura, el pacto de unidad o de acuerdo más bien del PLD que fue dado a conocer el miércoles, la aprobación el jueves en segunda lectura o el mismo miércoles en la tarde, en segunda lectura en forma unánime de la ley, y en el día de hoy ya pasó el tema de la ley en la Cámara de Diputados. Ahora ya a nuestro juicio es un clavo pasado, no hay forma de ustedes tener que esa ley sea promulgada, ni el mismo presidente lo puede hacer, y que sea convocada o este fin de semana, como hay rumores que se dice, o a principios de la semana que viene. No puede pasar de 15 días a partir de hoy, convocada la Asamblea Revisora, y como es un solo artículo, es probable que la discusión sea muy corta y sea aprobada con las 2/3 partes garantizadas que ya existen en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Revisora de la Constitución. Es decir, se define el panorama electoral a 11 meses de las elecciones. No hay dudas de que el proyecto de reforma pudo pasar. Los métodos con que pudo pasar se los vamos a dejar a los que observan la acera desde los partidos opositores. Ese no es nuestro trabajo ni es nuestra labor. Y es probable que entonces ya veamos una sorpresa para muchos, que es la unidad del PLD y el PRD por primera vez desde el año 1973. Como solamente lo vimos algunos, los muy jóvenes no vivieron esa época, pues es totalmente inédito en la política dominicana. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Bueno, a nivel internacional, la noticia que ocupa los titulares de toda la prensa mundial es la renuncia del recién reelecto presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Joseph Blatter. El suizo Joseph Blatter, que fue electo hace apenas 5 días, el pasado viernes, en su país natal, en Suiza, por el voto mayoritario de las asociaciones o federaciones nacionales de fútbol en todo el mundo, renunció hace pocas horas
manchado por el escándalo de corrupción que ha permeado el fútbol a nivel mundial y tiene como acusados a entre 16 y 17 miembros de su comité ejecutivo, la mayor parte de ellos de la Conmebol, o sea, de la Federación o Asociación o Confederación de Fútbol de Sudamérica, muy especialmente brasileños y argentinos, y también de la CONCACAF, que es la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, a la cual pertenece la República Dominicana, que también hay acusados. ¿Cuál es la acusación? Que recibieron más de 110 millones de dólares de parte de empresas de televisión para garantizar contratos de transmisión de los mundiales de fútbol y hasta de la Copa América. Ha habido intervención de jefes de Estado en este tema. Por ejemplo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le pidió oficialmente a la FIFA que la Copa América será celebrada este mismo mes en Chile y le pidió que por favor no se utilizaran a las empresas acusadas para transmitir los partidos. En el caso de Blatter, que parecía que salía indemne del tema y había sido reelecto en 5 ocasiones desde el año 1998, encabezando la federación del deporte más popular y extendido en el mundo. Bueno, en el día de ayer surge una acusación de que se le entregaron 10 millones de dólares a uno de sus relacionados por la asignación de la sede del Mundial de Fútbol a Rusia. O sea, es todo un escándalo que hay alrededor de la FIFA y a nivel internacional en el día de hoy, la noticia que ha dado la vuelta al mundo es la renuncia de Joseph Blatter, el presidente de la FIFA. Y volviendo a la República Dominicana, creo que el ministro de Interior y Policía da una información muy importante. Hoy estamos a 2 de junio. Según la ley 169-14, el próximo 15 de junio, es decir, en 14 días, termina el plazo de inscripción de los extranjeros que residen en la República Dominicana y no tienen documentos. Y que no habrá prórroga, y que el que no se inscriba en los próximos 14 días quedará definitivamente fuera de los beneficios de la ley 169-14, por lo que será pasible, nos imaginamos, aunque no lo dice el ministro de Interior y Policía, será pasible de si anda por la calle y una autoridad de migración o de la policía o cualquier autoridad de la República Dominicana, como sucede en cualquier país civilizado de la tierra. Porque el único lugar a donde usted puede ir y trabajar sin que nadie le pida ni un papelito escrito en una funda de colmado es en la República Dominicana. En todas partes del mundo a los trabajadores extranjeros y a los trabajadores nacionales, por supuesto, se les pide un documento de identificación. Pues en la República Dominicana no existe esa práctica. Aquí se usa el método de, ¿cómo se llama usted? Jean-Pierre, póngase ahí, agarre esa carretilla y comience usted inmediatamente a trabajar. Entonces, ese método, nosotros esperamos que con la advertencia que hace el ministro de Interior en el día de hoy ya termine. Es decir, que a partir, y se han regularizado según la cifra de Interior y Policía, 253,000 extranjeros aproximadamente. O sea, 253,000 personas, no solamente haitianos, sino extranjeros residentes en la República Dominicana antes del 19 de octubre del año 2011, residen en la República Dominicana, fueron a regularizar su estatus migratorio en el país y tendrán un carnet de identificación, una residencia normal, un permiso de trabajo, es decir,
tendremos entonces un país con cierto tipo de organización. Porque el tema de la no identificación de los habitantes de un país es un tema que es un eje transversal que afecta a todo. Afecta, por ejemplo, el tema de seguridad. Porque díganme ustedes, si usted tiene a un extranjero y no sabe ni siquiera cómo se llama, y es el que le está cuidando sus bienes en su casa, es el que tiene usted de sereno, de guardián, o está cuidándole su empresa, o incluso está construyéndole una casa, pero usted ni siquiera sabe cómo se llama, ni le pidió un papel, ni tiene un permiso de trabajo, esa persona, si comete un delito, lo único que tiene que hacer es cruzar la frontera, en el caso de los haitianos. Porque el que se llama Jean-Pierre en este país se llama Jean de aquel lado de la frontera, porque no tienen papeles. Nadie sabe cómo se llama. Es un grave problema de seguridad. Incluso se conoce de nacionales extranjeros, sobre todo haitianos, que han sido llevados a la justicia y no han podido ser identificados. Ni siquiera identificados. O sea, nadie sabe cómo se llama, ni dónde nació, ni cómo se llama su padre, ni su madre. Bueno, el tema de seguridad es fundamental. Es un tema que afecta el sistema de salud en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si usted tiene extranjeros no identificados que están trabajando con usted, usted tranquilamente puede violar la ley del sistema dominicano de seguridad social. Usted no tiene que pagar seguridad social porque nadie sabe cómo se llama ese señor. Ahora, si se enferma, va a un hospital a buscar asistencia médica, y esa asistencia médica le es provista, y esa asistencia médica le es provista con fondos del Estado Dominicano, que es lo mismo que decir que con fondos de los bolsillos de mío y de todo lo que nos está mirando. O sea, eso no es de gratis. Entonces, estamos pagando un precio con el tema. Si usted reside en el país y no tiene documentos, eso también afecta el sistema educativo, porque sus hijos son hijos de nadie, son hijos del aire, porque nadie sabe cómo usted se llama, ni dónde nació, ni dónde vive, ni cuál es su apellido. Entonces, esos hijos también tienen problemas para el tema de la escolaridad. Es decir, que en los próximos 14 días finaliza el plan de regularización de extranjeros en la República Dominicana. La ley 169-14 termina su efecto. Los 253,000, que probablemente suban alrededor de 300,000 extranjeros, 300 y tantos mil, serán provistos, la mayor parte de ellos, de permiso de trabajo, y esa gente que son haitianos, la inmensa mayoría, tendrán entonces capacidad para integrarse a la sociedad dominicana como extranjeros que son. Creo que ese tema quedaría cerrado en cuanto al problema de la regularización del estatus migratorio de una gran cantidad de personas que han migrado a la República Dominicana y no tienen papeles para residir. Ahora, el otro tema es el tema de lo que llaman los haitianos apátridas y lo que llaman los organismos internacionales apátridas, que es otra discusión. Porque sobre ese tema se ciernen nubes ominosas sobre la República Dominicana. El cielo es bastante oscuro sobre ese tema. Porque ese es el tema de la integración de una cantidad de personas que no sabemos todavía cuántos son, que reclaman la nacionalidad dominicana a pesar de que según la Constitución haitiana son haitianos, hijos de haitianos irregulares nacidos en el país, que según la sentencia del Tribunal Constitucional no pueden ser reconocidos como dominicanos. Bueno, decimos que se ciernen peligros para la República Dominicana porque aparentemente la respuesta a lo que tendrá que ser una acción del gobierno dominicano, que consistirá necesariamente en cumplir la ley, poniendo de aquel lado de la frontera a todo el que no tiene una residencia, como hace todo el mundo.
como hace cualquier país organizado sobre la tierra. El que no tiene un permiso para vivir en un país simplemente tiene que irse, porque esa es la ley. Pues en la República Dominicana lo que se está hablando es que en Haití se están construyendo u organizando campamentos en ciudades fronterizas con la República Dominicana que acogerán a estos cientos de miles probablemente de personas que nosotros tendremos que enviar de aquel lado de la frontera, y esperaremos entonces la reacción de la comunidad internacional, que llama a esta gente refugiados, que llama a estas personas apátridas, que llama a estas personas a reclamar la nacionalidad dominicana cuando definitivamente, según nuestra Constitución y nuestras leyes, no les corresponde. El tema migratorio es un tema fundamental para la misma existencia de la República Dominicana. Por eso, la regularización que termina a mediados de este mes debe ser seguida por todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país, porque en eso está la defensa de la soberanía de nuestro territorio e impedir que la República Dominicana se convierta en un Estado fallido. Porque la primera característica de un Estado fallido es que no esté en capacidad de determinar, defender y organizar civilizadamente lo que es su territorio nacional. En el caso nuestro, esas fronteras están debidamente delimitadas y nosotros creemos que el trabajo que nos corresponde ahora es exigirle a las autoridades que se cumpla con los plazos que están en las leyes que han sido dictadas por el Congreso Nacional para este tema y en la Constitución de la República. En el día de mañana estará nuestro compañero Oscar Medina. El jueves no estaremos aquí porque es Corpus Christi y nos veremos el próximo martes, si Dios lo permite.